tenemos que resolver ejercicios de genética. Uno de ellos trataba sobre el gen RH, que sabemos que tiene un alelo positivo y otro negativo. Según nos comentaba el ejercicio, el positivo es una proteína que va ubicada sobre la membrana plasmática de los glóbulos rojos humanos, y si se es homocigota, positivo-positivo, es decir, para este alelo, el fenotipo es RH positivo y está presente entonces esa proteína en la membrana plasmática de los glóbulos rojos, al igual que en el caso de heterocigotas. Mientras que, si se trata de un caso de homocigota negativo-negativo, el fenotipo RH es negativo. Lo que ocurre cuando se tiene genotipo heterocigota es lo que nos da la pauta para determinar si se trata de una situación de dominancia completa, incompleta, codominancia. En este caso es de dominancia completa, siendo el positivo el alelo dominante. Teníamos que calcular la probabilidad de genotipos y fenotipos de la descendencia entre una pareja en la cual uno de ellos es RH positivo y la otra persona es RH negativa. Para ser RH positivo en el fenotipo se puede ser homocigota para ese alelo o heterocigota. Si probamos con una homocigota que se va a cruzar a su vez con una homocigota negativa, porque la única posibilidad de ser fenotipo de RH negativo es si se es homocigota para ese alelo. Y bueno, las gametas que puede formar esta persona son todas con el alelo positivo, mientras que las que forma esta persona son todas con el alelo negativo. Armamos un cuadro de Punnett con esas gametas. Recordemos que si bien la información es la misma, este alelo puede provenir de este homólogo o de este homólogo. Lo mismo ocurre con el caso del negativo en este caso. Así que lo representamos dos veces. En este caso nos da que todos van a ser heterocigotas, ese es su genotipo, y el fenotipo va a ser el positivo. Si en cambio se tratara de un cruce entre un heterocigota, que su fenotipo también es positivo, con una homocigota para el negativo, las gametas en esta persona podrían ser algunas con el alelo negativo y otras con el positivo, y esta siempre con el alelo negativo. Armamos con esa información el cuadro de Punnett. Ambos casos hay que probar, tanto para heterocigosis como homocigosis, porque no tenemos más información para determinar qué tipo de genotipo tenía esta persona. Fíjense que acá apareció otra probabilidad, en la cual 2 de cada 4 van a ser heterocigotas en el fenotipo. Y 2 de cada 4, 2 más 2 de los numeradores me da 4, quiere decir que está bien calculado. En este caso, bueno, no hay mucho para elegir, pero podría pasar que haya cuadros de Punnett más grandes y entonces esa suma de numeradores que coincida con la del denominador es importante. Este va a ser homocigota negativo. Quiere decir que va a haber 2 cuartos en el fenotipo de positivos, 2 cuartos o 2 de cada 4 que van a tener fenotipo negativo. En este ejercicio identificamos los alelos del gen, a su vez determinamos que se trataba de una situación de dominancia completa a partir de lo que ocurría en el fenotipo al tener genotipo heterocigota. Y también pudimos determinar entonces cuál era el alelo dominante, ya que se trataba de una situación de dominancia completa. Simbolizamos los genotipos y los fenotipos también los podemos simbolizar, porque si es positivo le podemos poner el signo positivo, si es negativo el signo negativo. Y también hicimos un cruce teórico entre dos personas para estimar las probabilidades genotípicas y fenotípicas de su descendencia. No nos daba la información de los genotipos de esas personas, de esos supuestos padres, pero sí nos ofrecía los fenotipos. A partir de los fenotipos pudimos inferir qué genotipos serían posibles y obtuvimos así las probabilidades genotípicas y fenotípicas de esa descendencia. Bueno, otro de los ejercicios era sobre el gen MN, que también forman glicoproteínas que se posan sobre la membrana plasmática de los eritrocitos. Hay 2 alelos, el M y el N, cada uno de ellos fabrica una glicoproteína diferente. Y se trata de una situación de codominancia. Nos decía que en heterocigosis se expresan en el fenotipo los 2 alelos. Esto me da la pauta de que es codominancia. Si bien ya con heterocigosis determinamos si es codominancia, es interesante ver, bueno, los otros genotipos posibles, el homocigota MM y el homocigota NN. Indicamos entonces los fenotipos, el M en este caso y el N en este caso. La glicoproteína que va a estar sobre el glóbulo rojo en homocigotas MM es esta, la de tipo M, y en homocigotas NN, la glicoproteína que fabrica el alelo N. Teníamos a Santiago y a Clara. Santiago es heterocigota para el grupo sanguíneo y su fenotipo es A. Recordemos entonces cómo era el gen del grupo sanguíneo.
había 3 alelos. A con B en heterocigosis era codominancia, así que en el glóbulo rojo están los 2 alelos en el fenotipo. A con 0 es de dominancia completa y entonces en el fenotipo, es decir, sobre los glóbulos rojos, se va a formar el glúcido que tenga N-acetilgalactosamina, que es propia del alelo A. Entonces, para ser heterocigota, en este caso, en este gen, quiere decir que su genotipo es A0. Mientras que Clara, para ese mismo gen, es homocigota y nos dice que el fenotipo es B. No hay mucho para elegir, su genotipo es BB. Ya simbolizamos los genotipos, ahora tendríamos que calcular, según el ejercicio, la probabilidad de que tengan hijos con grupo sanguíneo AB. ¿Esto es posible? Si establecemos un posible cruce entre ellos para que tengan descendencia, las gametas de Santiago, algunas tendrán el alelo A, algunos espermatozoides tendrán este alelo y otras tendrán este alelo. Mientras que los óvulos que termine formando Clara van a tener el alelo B, que es la única versión. Hacemos el cuadro de Punnett, ubicamos las gametas. Bueno, vamos con las probabilidades. Y tenemos un heterocigota AB. ¿Cuántos heterocigotas de este tipo hay? 2 de 4. Heterocigotas B0. También 2 de 4 en este caso. Fenotipos de cada uno. Una persona AB, su fenotipo es AB. Y 2 de 4, obviamente, van a poder tener este fenotipo. Esa es la probabilidad. Mientras que en este caso el fenotipo es B. Y también una probabilidad de 2 de 4 podrán tener fenotipo B. ¿Pueden llegar a tener hijos con grupo sanguíneo A o con grupo sanguíneo 0? No. Teniendo en cuenta los genotipos para este gen que tienen los padres, no es posible que la descendencia tenga esos grupos sanguíneos. El ejercicio también nos suma otro gen, que es el MN, así que vamos a anotar los datos del gen de la B, así no lo olvidamos, y ahora sumamos el del gen MN, como son Santiago y Clara. Para el gen MN, Clara es MM, y Santiago heterocigota MN. Me pregunta cuál es la posibilidad de tener hijos con fenotipo AB y a la vez que sean M. Quiere decir que nuevamente tenemos que calcular las probabilidades genotípicas y fenotípicas de la descendencia. Se trata de un cruce dihíbrido. Los anteriores eran monohíbridos porque tenían en cuenta un solo gen, en cambio estos tienen que ver con 2 genes. Estamos evaluando la herencia posible de 2 genes al mismo tiempo. Este es el gen del grupo sanguíneo, este es el gen del grupo MN. Las gametas posibles de Santiago para el grupo sanguíneo son A o B. Algunas van a tener el alelo A y otras el B. Y para Clara, todas van a tener el alelo B. Esto lo recordamos del ejercicio anterior, pero imaginemos que nos dan los datos y hacemos el cruce híbrido. Para el otro gen, las gametas posibles, algunas tendrán este alelo y otras este alelo en los espermatozoides de Santiago. Y Clara siempre tendrá esta opción de alelo. Acá tenemos que tener en cuenta algo. En una misma gameta, en este caso en un mismo espermatozoide, puede estar para el gen del grupo sanguíneo el alelo A y para el otro gen el alelo M o el alelo N. O puede estar el alelo B para este gen y el alelo M para el otro gen, o el alelo B para este gen y el alelo N para el otro gen. En Clara es más sencillo porque tiene una versión para cada gen. Vamos a hacer entonces las gametas posibles para Santiago teniendo en cuenta los 2 genes al mismo tiempo. Este alelo puede ir a la misma gameta que este alelo, así que hay gametas que pueden ser así. También puede haber gametas que sean así, o con BM, con el otro alelo, y BN. Y en Clara todas las gametas van a ser de esta combinación. Ahora sí podemos realizar el cuadro de Punnett para nuestro cruce. Ubicamos las gametas. No es necesario que Santiago vaya en las columnas y las gametas de Clara en las filas. Puede estar invertido. Pero bueno, si elegimos las columnas para uno, mantenemos las columnas para la misma persona. Y si elegimos las filas para la otra persona, bueno, las mantenemos para la otra persona. No se pueden mezclar porque saldría mal el cruce. Cuando vayamos a hacer el cruce tenemos que volver a juntar las letras que se corresponden con los alelos del mismo gen. Bueno, ya hecho el cruce, tenemos que responder a esta pregunta. La descendencia, ¿puede ser AB para el grupo sanguíneo y M? ¿Qué genotipos me darían un fenotipo AB-M? Bueno, para ser AB en fenotipo, el genotipo tiene que ser AB. Y para ser M también, porque si se es MN, el fenotipo es MN. Si se es N, homocigota, no va a estar la M en el fenotipo, está la N. Entonces también
La búsqueda del genotipo para ambos genes es esta. Tenemos que ver cuántas veces se repite en el cuadro de Punnett este genotipo para ambos genes. Lo tenemos acá. El total es 16, 4 por 4, 16. Y hay 4 de 16 posibilidades de que tengan este genotipo y por ende 4 de 16 posibilidades de que tenga este fenotipo. No hay otro genotipo posible que dé lugar a este fenotipo, entonces por eso en este caso se repite el número tanto en la probabilidad de genotipos como en la de fenotipos. ¿Hay otra manera de resolver este ejercicio? Sí, el cruce de híbrido se puede hacer con un cuadro de Punnett doble o también con la ley del producto de las probabilidades de herencia de un gen con las de herencia del otro gen. La ley del producto se puede aplicar siempre que los genes estén en cromosomas diferentes, porque si estuvieran en el mismo cromosoma, el alelo de un gen iría siempre acompañado del alelo del otro gen. Por ejemplo, si estuviesen en un mismo cromosoma el gen del grupo sanguíneo y el del MN, si el alelo de ese cromosoma para el grupo sanguíneo fuese A y el alelo para el grupo MN fuese M, siempre A y M viajarían juntos. No habría probabilidades que se cruce el alelo A con el N. Esto no sería posible. Siempre sería A con M. Entonces no podemos aplicar la ley del producto, porque no se daría esta diversidad de gametas que observamos que Santiago podía formar. En caso de que los genes estén en el mismo cromosoma, si están en locis separados, es decir, en zonas del cromosoma alejadas entre sí, y ese cromosoma hace entrecruzamiento en la meiosis, también se puede aplicar entonces la ley del producto porque las combinaciones son posibles, porque de pronto la zona donde esté el gen con el alelo M puede hacer entrecruzamiento con el homólogo y entonces intercambia fragmentos y ahora el cromosoma que tiene el gen con el alelo A para el grupo sanguíneo intercambió el fragmento que tenía el gen para el MN y en vez del alelo M podría llegar a tener el alelo N. Entonces eso vuelve a ofrecernos diversidad de combinaciones posibles entre alelos de distintos genes. Esto también entonces demuestra cómo el entrecruzamiento de la meiosis aumenta la diversidad de combinaciones posibles. Vamos a resolver este ejercicio con la ley del producto porque se trata de genes que están en cromosomas separados. En caso de no poder usarse, corresponde aclararlo o darle información de que están muy juntos en un mismo cromosoma, es decir, en loci cercanos. Este no es el caso, así que podemos resolverlo aplicando esa ley. Entonces, para este método tengo ya planteada la información de los genotipos parentales y los escribo. Anoto las gametas, pero acá no voy a hacer las combinaciones posibles entre un alelo de un gen y el alelo del otro gen en las gametas. Las trabajo por separado. Hago el cruce con el otro gen, las gametas posibles con este alelo o con este alelo, en Santiago y en Clara siempre con este alelo. Finalmente, cuando procese los datos, voy a aplicar la ley del producto, pero a mí me interesa nada más saber este resultado. Yo sé que para un fenotipo AB necesito un genotipo AB. ¿Cuántas veces se repite? ¿Qué probabilidad tiene? 2 de 4. Para hacer M fenotipo, el genotipo tiene que ser MM. 2 de 4 también. Ya tengo la probabilidad de herencia genotípica de un gen y del otro. Lo que tengo que hacer ahora es multiplicar esas probabilidades. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 4 de 16. No hay ningún otro genotipo que me dé este fenotipo, así que la probabilidad de este fenotipo también es de 4 sobre 16. Como verán, si prestamos atención a lo que pide el ejercicio, se vuelve mucho más corta la resolución del mismo.